que ya habíamos hablado que sucedieron en Europa, algo que sobresalió, ¿verdad? O que fue trascendental fue el descubrimiento de América. Entonces, al descubrir América, hay personas, ¿verdad? Cuando venían en los barcos, lograron, iban escribiendo, ¿verdad? Sus experiencias de diarios de viaje, las crónicas, como se les llama, lo que sucedía día con día, ¿verdad? Y vemos, hemos escuchado tal vez que dicen y solo iniciaba el día y de repente una tormenta y que comentaban en el barco y todo esto lo iban escribiendo. Entonces, estos acontecimientos se conocen, o sea, todo lo que sucedió durante este viaje de Europa para acá, sucedía, ¿verdad? Lo conocemos gracias a esas experiencias de los diarios, las crónicas y cartas que escribieron los exploradores, ¿verdad? O sea, o los que venían en los barcos. Y a esto se conoce como literatura del descubrimiento, porque es lo que está escrito y podemos conocer gracias a esto que ellos escribieron. Ya después de que habían descubierto, vinieron a conquistar, ¿verdad? Y entonces, así como venían ya en nombre del rey, ¿verdad? Y a quedarse con estas tierras, entonces también venían exploradores, militares, misioneros, artistas, aventureros, los que hubieran tenido los recursos para poder venir o que quisieran venir, ¿verdad? Algunos vinieron y dieron origen a una nueva cultura, ya cuando se fusionaron con la cultura nativa, porque saben que cada persona tiene diferentes propósitos al descubrir algo nuevo. Entonces, algunos le quieren sacar provecho económico, otros quieren explorar, quieren aprender, les encanta algo nuevo, ¿verdad? Otros pueden, les parece, pero, o sea, obtienen la cultura, ¿verdad? Pero también enseñan su cultura. Entonces, también hubieron fusiones con la cultura nativa y entonces fue cuando nació Hispanoamérica. Y entonces los primeros escritos que se conocen en Hispanoamérica fueron realizados por españoles, porque eran los que venían y escribían, ¿verdad? Luego, la experiencia del descubrimiento quedó plasmada, como les decía, por ejemplo, en el diario de a bordo que escribió Cristóbal Colón. Experiencias de las conquistas, ya de la conquista, ¿verdad? Fue redactada, por ejemplo, por soldados conquistadores y quienes los acompañaban, entre ellos, ¿verdad? Fray Bartolomé de las Casas, que también, como habíamos hablado, venían religiosos, venían frailes, ¿verdad? También dice que estaba Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, también un historiador, y Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿verdad? Fue que conquistó México y luego fue el que envió a Pedro de Alvarado a conquistar Guatemala. En dichos textos se va percibiendo la crudeza de la conquista y entonces se sabe que no fue como pacífico, ¿verdad? Sino que hubieron luchas y todo, gracias a lo que ellos escribieron. Entonces, esta es la literatura tanto del descubrimiento como la conquista. Y ya después, ¿verdad? También fueron a Sudamérica, ¿verdad? Ya que fueron conquistando todo esto, Centroamérica, entonces pasaron a Sudamérica y dice que sobresalió Garcilaso de la Vega, ¿verdad? El primer escritor hispanoamericano, ya la fusión de culturas, ya que habían españoles y americanos, ¿verdad? Entonces, este primer escritor es Gómez Suárez de Figueroa, conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Él nació en Cusco el 12 de abril de 1539 y era hijo de un prestigioso capitán español y una princesa inca. Él ya era hispanoamericano
¿verdad? Era criollo porque fue nacido acá en América, pero hijo de español con una inca. Él era sobrino del gran Garcilaso de la Vega y entre sus obras dejó comentarios reales de los incas, en donde escribe la grandeza que había en el imperio inca, la historia general del Perú, que fue publicada ya cuando él había muerto, ¿verdad? Donde narra cómo fue la conquista hacia el Perú. Otro escritor americano, Felipe Guzmán Poma de Ayala, que era mestizo también, de origen peruano. Él escribió La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, donde muestra el punto de vista americano con relación a la etapa de conquista y colonización en América. Luego está la literatura durante la colonia. Acuérdense que primero fue el descubrimiento, luego los conquistaron y después ya estaban viviendo acá los españoles, ¿verdad? Entonces también surgió literatura durante la colonia. Ya después de la conquista se vive este proceso de desarrollo cultural encabezado por españoles y los hijos de españoles nacidos en América o conocidos como criollos. Y durante esta época también se dio, ¿verdad?, el desarrollo artístico. Como les decía, algunos solo buscaban qué riquezas podían sacar y otros sí tenían, ¿verdad?, la vocación de enseñar y de compartir y de ver cómo tanto aprender de lo que habían encontrado aquí, como enseñar lo que ellos traían. Entonces, se dio el desarrollo artístico y social, porque como era importante en Europa también, y ya siendo América parte de Europa, o sea, principalmente de España, ¿verdad? Colonia española, tenían que aprender lo que se enseñaba en España. Entonces, se dio este desarrollo artístico y social, donde se instalan nuevas corrientes artísticas y culturales. El barroco empezó a decaer, ya habíamos hablado del barroco, y entonces cuando decayó, dio paso al neoclasicismo o estilo neoclásico. Esto es un nuevo estilo, ¿verdad? Y al decir neo es de nuevo, ¿verdad? O lo nuevo clásico, podríamos decirlo, que se caracterizó por el gusto de las formas clásicas a imitación de griegos y romanos, porque recordando, lo clásico tiene que ver con lo grecorromano, como se le dice, ¿verdad? Lo de la literatura griega con lo romano. No solo literatura, ¿verdad? El arte. Y la búsqueda del equilibrio y la sobriedad. También la literatura y el teatro toman una actitud moralizante y didáctica, una forma de enseñar moral, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y cómo de una forma diferente, con actividades o algo distinto que se puede ver, ¿verdad? Se puede observar, y entonces es más fácil enseñar. Entonces esa es la actitud moralizante y didáctica que tomó esta literatura y el teatro. También sobresalieron a autores, ¿verdad? Como Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, que cultivaban la fábula. Recordando, la fábula es parte de este género narrativo, ¿verdad? Rafael Andívar, que escribió Rusticatio Mexicana y es considerado uno de los más grandes poetas americanos. José Joaquín Fernández de Lizardi, quien en México dio inicio al género que se conoce ahora como novela realista. O sea, como fueron los antecedentes o lo que sirvió para que se pudiera hacer esta novela realista. Con su obra El Periquillo Sarmiento. Entre las mujeres destacan Sor Juana Inés de la Cruz en México, es también bastante famosa, y Sor Juana de Maldonado en Guatemala. A finales del siglo XVIII ya esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ya podemos decir ya las ideas de independencia, ¿verdad? De que también tenían derechos y que por qué tenían que depender solo de la monarquía o depender de España. Entonces empezaban a difundirse por todo el mundo.
¿verdad? A través de la Revolución Francesa. Entonces, y la independencia de Estados Unidos también, empezaron a ser influenciadas por las nuevas ideas y entonces inician otros movimientos independistas. Con el arte y la literatura se fortalece ese espíritu americanista. Ya se escriben obras como Silva a la agricultura de la zona tórrida, de Andrés Bello, donde realza la belleza y riqueza de América, ya no solo de lo que están enseñando los españoles, sino lo que hay acá, ¿verdad? Y se escriben himnos nacionales de muchos países, se inicia esa poesía gauchesca, ¿verdad? En el gaucho, Argentina, que se centra en la vida del gaucho, reproducido con el habla local, ¿verdad? No buscan tanto la belleza y el lenguaje que se utilizaba, sino que ya si lo están haciendo, ¿verdad? Y, lo quieren, este nuevo movimiento revaloriza lo local y lo americano. Entonces, dando como resultado, ¿verdad? O originando lo que más adelante se conoce como criollismo, que es un movimiento literario donde se escribe como exactamente cómo se expresan las personas, ¿verdad? Con la forma en que hablan las personas, no buscan un vocabulario o un léxico amplio, sino el vocabulario que utilizan esas personas. Y aquí sobresale Martín Fierro de José Hernández. Entonces, esto es lo relacionado tanto con literatura de descubrimiento, conquista y de la época colonial, cómo fue ya estando aquí en América, ¿verdad? Viviendo los españoles.